Una mujer mayor, de 75 años, enferma de Alzheimer, confundida, con la mirada perdida, sentada sola en un aeropuerto repleto de desconocidos. ¿Quién la dejó allí? Su propio hijo. Carlos, cegado por la codicia, decidió deshacerse de ella porque descubrió la existencia de una herencia. Pensó que abandonarla sería más fácil que cuidarla. Pero no sabía que esa misma herencia dependía de la firma de su madre. Cuando intentó detener el avión, ya era demasiado tarde. Y lo que vino después fue devastador. Persecución, lágrimas y una lección que jamás olvidaría. Suscríbete a Así fue Historia para conocer historias que estremecen el alma. Dime en los comentarios, ¿crees que es justo tratar así a una madre? Carlos Mendoza siempre había sido un hombre ambicioso. A sus 48 años, lo que más le pesaba no eran las canas en sus sienes ni las deudas acumuladas, sino su madre. Elena, de 75 años, padecía Alzheimer. Los médicos habían dicho que su memoria se apagaba como una vela al viento. A ratos estaba lúcida, pero la mayoría del tiempo vivía atrapada en un laberinto de confusión. Al principio, Carlos la cuidaba con paciencia. Recordaba cómo ella lo había criado sola, trabajando de día y de noche para darle un futuro. Pero con el tiempo, ese recuerdo se fue opacando por la rutina. Cada noche se convertía en un calvario. Repetir las mismas explicaciones, escuchar las mismas preguntas, soportar los olvidos que lo desesperaban. ¿Eres tú, mi niño?, preguntaba Elena, como si todavía lo viera de 10 años. Carlos, con la voz cansada, respondía: sí, mamá, soy yo. Pero por dentro hervía de rabia. Las facturas médicas crecían, las deudas lo asfixiaban, y él sentía que estaba pagando un precio injusto por una vida que nunca había sido como soñó. Mientras tanto, sus amigos triunfaban en negocios, viajaban, presumían lujos. Él, en cambio, estaba atrapado cuidando a una mujer que ya casi no lo reconocía. Fue entonces cuando la idea comenzó a rondar su mente. Primero como un susurro, luego como un eco constante. ¿Hasta cuándo seguiré cargando con esto? ¿Acaso no merezco vivir mi propia vida? Esa semilla oscura fue creciendo. Y muy pronto, se convertiría en una decisión capaz de cambiarlo todo. Esa noche, mientras Elena dormía en su sillón favorito, con la mirada perdida en un punto invisible, Carlos se encerró en su estudio. Buscaba facturas viejas, papeles que pudieran ayudarlo a cubrir los gastos médicos. Pero entre montones de documentos polvorientos encontró algo inesperado, un sobre amarillento, con el sello de un notario que jamás había visto. Con las manos temblorosas lo abrió. Era una carta de su difunto padre. «Querido hijo», decía, «hay algo que debes saber sobre el legado de nuestra familia». Carlos leyó con avidez, el corazón golpeándole en el pecho. La carta hablaba de una herencia sustancial, cuentas en el extranjero, propiedades escondidas, inversiones que nadie conocía. Un secreto guardado durante años, y cuya clave estaba en una sola persona, su madre. «Tu madre tiene toda la información», concluía la carta. «Solo con su consentimiento podrás acceder a este legado». Por un instante, Carlos sintió un rayo de esperanza. Imaginó una vida distinta, libre de deudas, con lujos, viajando como siempre soñó. Pero la realidad lo golpeó de inmediato. Elena ya no recordaba ni dónde estaba la cocina. ¿Cómo podría darle los datos que necesitaba? La frustración se transformó en rabia. ¿Por qué su madre había callado tanto tiempo? ¿Por qué permitir que la enfermedad destruyera la única oportunidad de cambiar su destino? Fue entonces cuando lo pensó por primera vez. Oscuro, frío, terrible. Si ella ya no puede ayudarme, tal vez lo mejor sea apartarla de mi camino. Ese pensamiento lo atormentó toda la noche. Y al amanecer, Carlos ya tenía un plan. Uno que lo llevaría a un aeropuerto y a un punto de no retorno. El amanecer encontró a Carlos con los ojos rojos de no dormir. Había pasado la noche entera repasando cada detalle de un plan macabro. Elena se levantó confundida, como cada mañana, preguntando qué día era. Carlos, forzando una sonrisa, respondió con dulzura fingida. «Hoy nos vamos de viaje, mamá». La anciana lo miró con una chispa de ilusión en medio de su confusión. «¿Un viaje? ¿Contigo?» «Sí, contigo», respondió él, evitando mirarla a los ojos. Mientras le ayudaba a vestirse,
Carlos recordaba escenas de su infancia. Ella sosteniéndolo de la mano en su primer día de escuela, su voz animándolo cuando aprendió a andar en bicicleta, las noches en que trabajaba hasta la madrugada para darle de comer. Pero cada recuerdo tierno era rápidamente sofocado por otro más fuerte: la carta de su padre, la promesa de una vida mejor, la idea de libertad. Metió ropa vieja en la maleta de Elena, nada importante, nada que la identificara. Incluso colocó en su bolso un teléfono con números falsos. La enfermera Lucía llegó justo en ese momento y notó algo extraño. ¿A dónde van?, preguntó, sospechando. Solo a descansar unos días, contestó Carlos, cortante. El taxi los recogió al mediodía. Elena, sentada junto a la ventana, tarareaba una canción que ya casi nadie recordaba. Contigo siempre estoy lista, mi niño, dijo con ternura, apretándole la mano. Esa frase hizo tambalear a Carlos por un instante. Pero el rugido del motor y el recuerdo de la carta lo empujaron hacia adelante. Cuando el aeropuerto apareció en el horizonte, Carlos sintió el peso de la culpa clavarse en su pecho. Sin embargo, se obligó a pensar en otra cosa: en el dinero, en la vida de lujos, en escapar de la sombra de su madre. El plan estaba en marcha. Y muy pronto, no habría vuelta atrás. El aeropuerto hervía de movimiento. Maletas rodando, voces entrelazadas en 1000 idiomas, pantallas que parpadeaban destinos. En medio de ese caos, Carlos empujaba la silla de ruedas de su madre. Elena observaba todo con ojos perdidos, como una niña en un lugar desconocido. ¿Dónde estamos, hijo?, preguntó con voz temblorosa. En un viaje, mamá, ¿recuerdas?, mintió él, con una sonrisa quebrada. Hicieron fila en el mostrador. La empleada revisó los pasaportes y sonrió. Todo en orden. Que tengan un buen vuelo. Carlos tragó saliva. La primera barrera estaba superada. Elena comenzó a inquietarse en la sala de espera. No me siento bien, Carlitos. Llévame a casa. Esas palabras casi derrumban su decisión. Pero él miró el reloj. Quedaba menos de una hora. No podía echarse atrás. Voy a comprar unas revistas. Quédate aquí, ¿sí? La acomodó en un rincón apartado, junto a una ventana. Elena lo miró con ternura desarmante. No tardes, hijo. Sabes que no me gusta estar sola. Esas últimas palabras fueron como un puñal directo al corazón de Carlos. Quiso abrazarla, decirle la verdad, pedir perdón. Pero la codicia fue más fuerte. Se dio la vuelta y se mezcló entre la multitud. Cada paso pesaba como plomo, cada mirada parecía acusarlo. El sudor le corría por la frente mientras avanzaba hacia la salida. Cuando subió al taxi, miró una última vez hacia atrás. A lo lejos, alcanzó a ver a Elena, frágil, encogida en su silla de ruedas, perdida entre el bullicio de viajeros que no sabían que allí había una madre siendo traicionada. El motor rugió, el taxi se alejó, y con él, se cerraba el capítulo más oscuro de su vida. No había marcha atrás. El silencio de la casa lo recibió como una bofetada. Carlos cerró la puerta y se dejó caer en el sillón, con el corazón latiendo desbocado. Había hecho lo impensable. Había abandonado a su propia madre. Buscando consuelo, volvió a tomar la carta de su padre. Tal vez allí encontraría la justificación para sus actos. Pero, al releerla con calma, notó un párrafo que antes había pasado por alto. Las palabras lo atravesaron como un rayo. La herencia está condicionada. Solo podrá ser reclamada si Elena da su consentimiento expreso ante notario. Sin ella, todo se perderá. Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se levantó de golpe, tirando papeles al suelo. Toda su crueldad había sido inútil. No solo había traicionado a la mujer que lo amó más que nadie, también había destruido su única oportunidad de obtener la fortuna. Corrió hacia el teléfono. Marcó al aeropuerto con manos temblorosas. Necesito detener un vuelo. Es una emergencia. La voz al otro lado fue fría. Lo siento, señor. El vuelo 247 ya despegó hace 20 minutos. Carlos sintió que el mundo se le venía abajo. Imaginó a Elena, perdida en un avión rumbo a un destino desconocido. Su madre, la clave de todo, se alejaba más y más.
Se derrumbó en el suelo, con la carta arrugada entre sus manos. Ahora lo entendía. La vida lo había castigado con la misma dureza con la que él castigó a su madre. Carlos llegó al aeropuerto como un hombre poseído. Su camisa estaba empapada de sudor, los ojos desorbitados. Corrió hasta el mostrador de información, golpeando la ventanilla. Mi madre. Viajaba en el vuelo 247. Necesito encontrarla. La empleada lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Señor, cálmese. El vuelo ya está en el aire. Tendrá que esperar a que aterrice. Carlos se desplomó en una silla, respirando agitadamente. Pero lo peor apenas comenzaba. Un guardia de seguridad se acercó, alertado por su comportamiento. Carlos, en un arranque de desesperación, confesó: la dejé sola, mi madre tiene Alzheimer, yo la abandoné. Las palabras salieron como cuchillos que se clavaban en su propia piel. El guardia lo miró horrorizado y de inmediato llamó a la policía. Minutos después, Carlos estaba rodeado de oficiales. El interrogatorio fue brutal. ¿Dónde está su madre ahora? ¿Quién más sabía de esto? ¿Se da cuenta del delito que acaba de cometer? Carlos, con la voz rota, contó todo: la carta de su padre, la herencia, su plan de abandono. Cada palabra lo hundía más en un pozo de vergüenza. El detective a cargo lo miró con severidad. ¿Tiene idea de lo que podría pasarle a una mujer con Alzheimer en un país extranjero? Carlos bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Entonces llegó la noticia que lo destruyó. El vuelo había aterrizado, pero Elena no apareció en la lista de pasajeros. Las cámaras del aeropuerto mostraban algo peor. Su madre había sido vista saliendo por otra puerta, acompañada por un hombre desconocido. El silencio fue absoluto. Carlos entendió que ya no era solo abandono. Su madre podía estar en manos de criminales. Y todo, por su traición. Las horas siguientes fueron un infierno. Equipos de búsqueda, patrullas, policías revisando cámaras, taxis, estaciones de autobuses. Cada minuto sin noticias de Elena era un martillazo en el corazón de Carlos. Por primera vez en su vida, comprendió lo que era perderlo todo. Ya no pensaba en la herencia, ni en las cuentas, ni en el dinero. Solo en una cosa: su madre. La mujer que lo había criado sola, que se había desvelado para darle un futuro. Y a la que él había traicionado de la forma más cruel. El detective lo miró a los ojos y dijo: si su madre no aparece, usted cargará con la culpa y con la condena. Esa noche, en la celda fría de la comisaría, Carlos se quebró. El dinero que tanto había deseado ya no significaba nada. Porque entendió algo que la vida siempre cobra con intereses. Una madre vale más que cualquier herencia. Y aunque la historia de Elena siguió siendo un misterio, lo cierto es que Carlos ya estaba condenado. No por la justicia de los hombres, sino por la de su propia conciencia. Suscríbete ahora a Así fue Historia para más relatos que estremecen el alma. Y dime en los comentarios, ¿crees que algún hijo merece perdón después de traicionar a su madre de esta manera? Haz clic ahora en el vídeo que aparece en pantalla y acompáñanos en otra historia real que te dejará sin palabras.